¿Ahora sí? ¿Mario? Sí, Isa, Ah, ya. esperemos que se vaya conectando, porque ya tenemos un espectador, Perfecto. ¿sí? Así que esperemos unos minutos.
Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy día, preparándonos para el fin de semana. Mi nombre es Mario Vallejo, yo soy gerente comercial de Reistock, y hoy día tenemos este workshop, esta charla, que tiene como objetivo poder presentarles algunos tips importantes para tomar decisiones financieras, sobre todo en el rubro inmobiliario. Creemos que hoy día la tónica del trabajo nuestro se tiene que enmarcar en un plan de asesoría, entregando información completa, clara, y que en definitiva ayude a tomar mejores decisiones. No nos consideramos dueños de la verdad, pero sí queremos contribuir a decisiones transparentes y que realmente beneficien a todos. Este workshop está en esa línea, de poder mostrarles una pauta de trabajo o pauta de variables que uno debe tomar en cuenta para tomar buenas decisiones. Como lo hemos hecho en los otros workshops, los invitamos para todo el mes de agosto, porque vamos a estar haciendo sesiones 2-3 veces por semana, donde vamos a estar tratando diferentes temas, y la idea es abordarlo siempre en esta línea de la inversión inmobiliaria, que es un tema que a nosotros nos apasiona y que llevamos bastante ya tiempo desarrollándonos en esta área. Reistock es una empresa que se dedica a la inversión inmobiliaria, no obstante en su portafolio tiene productos o bienes inmuebles desde uso particular hasta inversión. Nosotros lo que buscamos, en definitiva, es generar mejores condiciones para los compradores y entregar una asesoría que genere una propuesta de valor, de manera que si pretendemos transformarnos en inversionistas de largo plazo, tenemos que tener varias cuestiones claras, y en eso yo creo que nosotros podemos ayudar bastante. Daniela Vargas es una de nuestras asesoras senior, y ella tomó este tema porque lo maneja bastante bien, lleva hartos años en el mercado y también tiene la experiencia de haber invertido, por lo tanto tiene un enfoque bien práctico de cómo enfrentar las variables. Lo voy a dejar con ella, pero la intención es que vayamos itinerando e interactuando durante su exposición, para que podamos hacer mucho más nutritivo este trabajo. Yo creo que las preguntas que nos puedan hacer siempre nos van a ayudar a entregar mejor el mensaje. Todas esas preguntas diríjanlas a través del pregunta y respuesta que está en el menú en la parte inferior o a través del chat. De todas maneras, va a quedar abierta la posibilidad de que puedan conversar con Daniela de manera personal para ver casos individuales, ¿cierto? Y evaluar la compra, ya sea de uso particular o de inversión. Los dejo con ella ahora y cualquier consulta a través del chat. Gracias, Mario. Tremenda introducción, me gusta. Gracias. Hola a todos. Hola a todos. Ya, chicos, la idea de la reunión de ahora, como decía Mario, es poder contribuir un poquito con educación de temas de inversión inmobiliaria. Yo les voy a hablar a muy grandes rasgos, muy a grandes rasgos, porque son muchas aristas, pero la idea es un poquito encasillar toda esta información, toda esta tremenda masa de información que me imagino que si hay muchos que ya están aquí, es porque ya se metieron a buscar información del tema de inversión inmobiliaria, o ya les picó el bichito, y han visto por aquí, por allí información, y está súper bien, pero es información, no sé si les ha pasado, que es como, ok, sé Z, pero no sé A, no sé B, y necesita un poquito más, la idea de esto es encauzar un poquito más esa información y partir desde el principio, ya desde los conocimientos básicos que debemos tener claro para poder entender toda la demás información que viene para adelante. La idea ahora yo les voy a presentar unas diapos de apoyo para que las vayan viendo. Ya, Mario me va a ayudar con las preguntitas a medida que vayan surgiendo, por favor, ningún problema. Verónica, ¿quiere hablar? Verónica. Sí, ahí los vamos invitando a que hagan las preguntas por el chat y al final les podemos dar el espacio para que quieran hacer las preguntas directamente. Y en ese caso ahí nos levanten la mano, ¿vale? Bacán, ya. Entonces les voy a compartir pantalla, chicos. Ya. La idea de hoy es hablar del paso a paso del tema de la inversión inmobiliaria. ¿Ya? ¿De dónde empiezo? ¿De dónde parto con toda esta información? Primero, lo primero que yo tengo que definir es
¿cuál es mi finalidad de comprar una propiedad? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Ya? Las propiedades no son un objetivo en sí. Eso lo tenemos que tener súper claro. Las propiedades son un medio a donde nosotros queremos llegar. ¿Dónde queremos llegar? ¿Queremos comprar algo para vivir o para invertir? Ese es nuestro primer foco, porque las diferencias son muy grandes. Para vivir, cuando hablamos de comprarnos algo para vivir, lo que estamos buscando no es una propiedad, estamos buscando una calidad de vida. Y esa es la que tenemos que tener en mente. 3 dormitorios, 2 dormitorios, lo que nosotros necesitemos para nuestra mejor calidad de vida. Entonces, basándonos en ese foco, tenemos que pensar que la idea de esto es vivir lo más tranquilos posible. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que yo tendría que tomar o el cómo yo tendría que pensar? Es que, a ver, si me voy a comprar una propiedad donde voy a vivir, donde no va a ser no me va a rentar más allá que cualidades, no dinero, tengo que pensar de poner la mayor cantidad de pie dentro de lo que yo pueda. Ojo, siempre dentro de lo que ustedes puedan. Siempre pensando dentro del bolsillo de uno. La idea de esto es poner la mayor cantidad de pie, cosa que los dividendos nos queden lo más pequeños posible. Es el primer consejo. ¿Ya? Ese es el primer ítem de lo que es para vivir. ¿Ya? Y aquí hago la diferencia, porque cuando enfocamos para invertir, perdón, el foco está en el negocio. O sea, cuando yo pienso en invertir, no me debo fijar si es un departamento de estudio, si tiene un dormitorio, si tiene orientación norte, poniente, porque ese no es mi foco. Mi foco tienen que ser los números. Tengo que fijarme, tengo que centrarme en cuánto me está rentando, cuánto es lo que voy a ganar, cuánto es lo que voy a poner, y de eso cuánto voy a sacar. Ese es un foco de negocio, siempre debe ser así. Entonces, aquí viene la gran diferencia, y es por eso que tienen que tenerlo súper claro. ¿Cuál va a ser mi foco? ¿Para vivir o para invertir? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de negocio, la idea es poner la menor cantidad de capital al principio y sacar la mayor rentabilidad posible. A diferencia de que cuando compramos para vivir, porque cuando compramos para vivir, idealmente es que pongamos la mayor cantidad al principio para vivir tranquilo el resto de los años que me quedan por pagar el crédito hipotecario. Entonces, tomando eso en cuenta, tengo que tener claro esa primera decisión. Es la primera decisión que yo tengo que evaluar bien. ¿Ya? Cuando hablamos de poner la menor cantidad de pie para invertir, cuando hablamos de poner la menor cantidad de pie o menor capital y poder sacar la mayor rentabilidad, eso debe ser así, ese tiene que ser nuestro foco. Pero tiene una restricción que tienen que considerarla súper bien, que es que mi dividendo debe quedar menor o igual a mi valor de arriendo o el canon de arriendo del sector donde voy a comprar. ¿Ya? No necesariamente debe ser en la comuna que a mí me guste. Ojo, eso es súper importante. Me tengo que fijar en los números. Me tengo que fijar que rente, que yo sepa que voy a sacar el dinero que necesito. Insisto, como les dije al principio, esto es un medio. Ya sea si yo quiero invertir, también tengo un foco detrás. Quiero invertir porque quiero juntar dinero para mi vejez, quiero invertir porque quiero tener una solvencia económica aparte de mi trabajo, entonces, o quiero dejarle, no sé, propiedades a mis hijos, hay un foco detrás, ¿ya? Entonces tenemos que tener eso súper claro y en base a eso ir trabajando. Cuando uno compra una propiedad, nos hablan mucho de varios temas, de varios conceptos, y los quiero dejar súper en claro cuáles son los pasos de la compra real de una propiedad. ¿Ok? Cuando nos hablan de reserva, ¿qué es la reserva? ¿Ya? ¿Qué es una promesa de compra-venta? ¿Qué es el pago, el pie? ¿Qué es cuándo hago la gestión del crédito hipotecario? ¿Cuándo firmo escritura? Son cosas que en verdad como que de repente marean un poco, pero entonces la idea es poderlo organizar. Lo primero, el primer paso después de decidir o tener claro cuál va a ser mi foco de inversión, si es para vivir o para invertir, donde yo tengo claro qué es lo que voy a comprar o para qué lo voy a comprar. Una vez ya elegí la propiedad, una vez ya teniendo el foco claro y elegí la propiedad,
el primer paso es la reserva. ¿Qué es la reserva? Es una garantía. Yo pongo un monto de dinero determinado por la inmobiliaria. Ojo, estos montos los determina la inmobiliaria, va a depender de la inmobiliaria. Las reservas todas varían según inmobiliaria y según proyecto. Entonces, no sé, cuando le dicen, no, la reserva cuesta 200.000 pesos, 300.000 pesos, hay reservas que pueden costar mucho más, ¿ya? O mucho menos. Eso va a depender de la inmobiliaria. Entonces, cuando yo pago esa reserva, la inmobiliaria se compromete a apartarme esta unidad, esta propiedad, este departamento, y no por un tiempo determinado, por unos días determinados. ¿Para qué son estos días? Dependiendo si yo estoy comprando en una propiedad que se entrega a futuro o una propiedad que se entrega de inmediato, estos días son para gestionar la promesa de compraventa, que es el documento que a mí me permite, o sea, se crea, es un contrato, la promesa de compraventa es un contrato que se realiza con la inmobiliaria. Y ese contrato obliga a la inmobiliaria a no venderle a nadie más la propiedad que no sea a mí, y a mí me obliga a comprar esa propiedad a la inmobiliaria. Es un contrato que se hace notariado, que tiene ciertas cláusulas, condiciones que hay que tenerlas súper claras. Y hay que leerlo bien porque es un contrato. Este contrato va sujeto muchas veces, no en el 100%, ojo, va sujeto muchas veces a un pago de pie. Un pago de pie que en el caso de los proyectos con entrega inmediata se realiza al momento de la firma de la promesa de compraventa, y en el caso de los proyectos en verde se puede realizar en cuotas. ¿Ya? Existe la posibilidad de realizarlo en cuotas. El pago del pie es un porcentaje del valor de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Si la propiedad me cuesta un monto X, 2.000 UF, el pago del pie va a equivaler desde un 10 hasta un 20% el valor de la propiedad, dependiendo de lo que me financia el banco. Si el banco a mí me financia el 90%, voy a tener que pagar un pie del 10%. Si el banco a mí me financia un 80%, voy a tener que pagar el 20% del valor de la propiedad. Ese es el pie. El pie es lo que no me financia el banco. Eso es lo que tengo que pagar. Y eso lo puedo pagar, por ejemplo, en los casos de los proyectos con entrega en verde, lo puedo pagar en cuotas. Después de pagar todo este pie, ya firmé, hice mi reserva, firmé mi promesa de compraventa, pagué mi pie, ya sea en entrega inmediata o en cuotas. Después de eso viene la gestión del crédito hipotecario. Ahí viene la gestión del crédito hipotecario. ¿En qué consiste la gestión del crédito hipotecario? Es en solicitarlo a las distintas entidades bancarias, entregando toda la documentación que ellos me van a solicitar, que es muchas veces, y eligiendo, dentro de todas las alternativas que ellos me aprueben, una de las instituciones con la que yo me voy a comprometer. Una vez elegida la institución, yo firmo algo que se llama set hipotecario, ¿ya? Donde yo tengo que pagar los gastos operacionales. ¿Qué son los gastos operacionales? Son todos los gastos que incurren para poder obtener la compra de la propiedad finalmente. Dentro de los gastos notariales están los gastos de administración, gastos de timbre y estampilla, gastos de notaría, gastos de inscripción en el conservador de bienes raíces, estudio de título y otros más. ¿Ya? Eso es lo que conllevan los gastos operacionales. Una vez que yo pagué los gastos operacionales, que elegí la institución bancaria, que le pagué los gastos operacionales, viene el proceso de escritura. ¿Cómo es el proceso final de escritura? El proceso final de escritura es cuando a mí me van a citar del banco y yo voy a tener que ir a una notaría a firmar el documento de escritura, que es el documento final de mi propiedad, que es el que me va a hacer dueño absoluto de la propiedad. Ese documento se firma en notaría, lo firman 3 personas. Ustedes, el banco y la inmobiliaria. Una vez que este documento está firmado por las 3 partes, este documento se va a la inscripción del conservador de bienes raíces. Y es ahí cuando la propiedad pasa a estar a su nombre. ¿Ya? Es ahí cuando pueden decir que finalmente son dueños de la propiedad.
¿cuáles son los requisitos para invertir? ¿Cuáles son los requisitos que me piden los bancos para poder comprar la propiedad? El primero, el que siempre, ojo, que estos requisitos son los requisitos que aparecen en las políticas generales. Hay muchos otros requisitos que va dependiendo del banco, como por ejemplo la edad, como por ejemplo el título profesional, la cantidad de años que llevamos trabajando, si somos trabajadores dependientes o independientes, pyme, son muchos otros requisitos, ¿ya? Pero este es el global para todos. O sea, de hecho si ustedes se meten en cualquier institución bancaria y ponen requisitos para solicitar crédito hipotecario, les van a aparecer esto, que es, 1, no tener DICOM. En este momento país, somos muchos los que hemos adquirido alguna deuda, ¿ya? Estas deudas se pueden aclarar. O sea, no porque adquiriste una deuda que esté sentenciado a muerte y no vas a poder comprar jamás propiedades, no es así. Mucha gente piensa eso. No es así. Hay formas de poder aclarar esas deudas. ¿Cómo lo podemos hacer? Si tenés una deuda en DICOM, la primera opción es recurrir a la entidad bancaria o la entidad donde tienes la deuda y refinanciar esta deuda para que te borren de DICOM. Al salir de DICOM no es inmediato, ojo con eso. Muchos piensan que es inmediato. No, no es inmediato. Se demoran aproximadamente una semana. Si tú refinancias tu deuda, la institución acreedora se demora una semana de sacarte del servicio. También existe otra alternativa. Si la deuda es muy antigua, existen varios bufetes de abogados, algunos se llaman deudas.cl, Chao Deuda, Dios Deuda, donde te ayudan a ver o evaluar en el caso de que la deuda sea muy antigua, existe algo que se llama prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad acreedora, después de pasar un tiempo, un periodo, pierde todo derecho de cobro. Y dentro de los derechos que pierde es inscribirte en el boletín comercial de DICOM. Entonces, por lo tanto, ellos pierden ese derecho y tienen que levantar la deuda de ahí, ¿ya? Pero la primera opción siempre es poder refinanciar esta deuda y poder borrarte el historial. Una vez borrada el historial, ya si solucionamos el historial, tenemos que esperar igual un tiempo para comprar. No podemos comprar a la semana siguiente, porque en el histórico de deudas los bancos lo ven igual, o las instituciones financieras lo ven igual. Entonces, ¿cuál es la idea? Es esperarte al menos un año, 6 meses, ¿ya? Dependiendo de la deuda. El otro requisito es tener un buen comportamiento de pago en los bancos. Una vez que solucionaste el tema del DICOM, debes mantener un buen comportamiento por un periodo largo, ¿ya? 1 año, 2 años, 6 meses por lo menos, dependiendo de la deuda. Tienes que tener un buen comportamiento de pago y seguir con ese comportamiento de pago por mucho tiempo, ¿ya? Los bancos siempre revisan los historiales bancarios, o sea, los historiales de pago, ¿ya? El banco siempre se va a preocupar de que tú tengas un buen comportamiento. Eso es súper importante para los bancos al momento de la otorgación del crédito, ¿ya? Otra medida es tener un nivel de endeudamiento bajo. Abajo les dejé un link donde pueden ver unas estadísticas de por qué se llega a que el endeudamiento debe ser por debajo de un 25%. ¿Ya? La Comisión Financiera lo estableció así para todos los bancos. Entonces, la idea es que eso les permita a ustedes tener un buen comportamiento de pago y poder vivir tranquilamente. Cuando hablamos de tener un endeudamiento por debajo del 20%, estamos hablando de tener un endeudamiento pagable con su renta. Cuando se refiere a debajo del 20%, se está refiriendo a debajo del 20% de los ingresos mensuales. ¿Ya? Todo lo que ustedes ganen de ingreso mensual
todo lo que ustedes ganan o todo lo que pueden acreditar, su renta mensual, y de eso el nivel de endeudamiento debe ser por debajo del 20%. Ejemplo, si yo gano 1.000.000 de pesos, mi nivel de endeudamiento, yo podría, por ejemplo, solicitar un crédito de consumo hasta un valor de la cuota mensual que me quede de 200.000 pesos. ¿Ya? Entonces, tratar siempre de que la cuota mensual te quede por debajo del 20% de lo que ganas. El valor del dividendo, cuando yo voy a solicitar un dividendo, el valor del dividendo debe ser menor o igual al 25%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo gano 1.000.000 de pesos, el dividendo de lo que yo voy a comprar no debe superar los 250.000 pesos. O sea que, si me quiero comprar una propiedad muy grande o muy cara, el banco me va a financiar hasta que mi dividendo sea de 250.000 pesos. Por lo tanto, yo voy a tener que poner un pie más grande, si la propiedad es muy cara, o buscarme una propiedad más pequeña. Daniela, ¿Sí? tenemos un par de consultas Dale. que están en línea con lo que has hablado hasta ahora. La primera dice relación, porque tú hablaste de la compra en verde, pero nos están preguntando qué pasa en la compra en blanco, cómo opera y cuál es la diferencia del verde, ¿cierto? Y lo segundo es, cuál es la ventaja de comprar en blanco? Ya. A ver, la diferencia de comprar en blanco, hay un punto donde las inmobiliarias tienen que hacer cuando tienen un proyecto inmobiliario en mente, la inmobiliaria elige un sector, realiza los planos del proyecto y hace todas las solicitudes. La inmobiliaria tiene que solicitar los permisos de edificación a la municipalidad para poder levantar un proyecto inmobiliario, donde sea, siempre es así. La inmobiliaria debe solicitar los permisos de edificación. Cuando hablamos de un proyecto en blanco, quiere decir que el proyecto ya está en papel, está definido el terreno, está definido el edificio, el proyecto en sí, y los trámites de la solicitud de edificación están en trámite. Ya, todavía no tienen respuesta de la municipalidad, pero ya se solicitaron. Entonces ahí podemos decir que el proyecto está en blanco. Ojo, que cuando las inmobiliarias siempre, cada vez que van a pedir estos permisos, es porque ya tienen claro, o sea, las inmobiliarias ya tienen claro que los van a aprobar. Muchas veces estos permisos demoran un poco netamente por trámites de la municipalidad, pero sí, la inmobiliaria ya, lo más probable es que ya haya hecho el estudio y que efectivamente cumpla con las normativas de la municipalidad para la aprobación. Respecto a los beneficios, el beneficio de comprar en blanco es que tú compras con el menor precio del proyecto, ¿ya? Ejemplo, una propiedad que a mí me la están vendiendo en un proyecto en blanco en 2.000 UF, lo más probable es que suba de valor a medida que van avanzando las etapas de un proyecto. La primera etapa es en blanco. Una vez con los permisos otorgados, el proyecto pasa a etapa en verde, ya que es todo el periodo de construcción del proyecto. Es todo ese periodo de construcción. Esta etapa por lo general demora alrededor de 1 año y medio, 2 años, dependiendo del proyecto, la magnitud del proyecto. En toda esta etapa el valor de la propiedad va subiendo, conforme va avanzando el proyecto inmobiliario, va subiendo el valor de la propiedad. Entonces, comprar en blanco, tú compras al menor precio, ¿ya? Pero el comprar en blanco también tiene otras implicancias. No es tan fácil como decir, me conviene mucho más comprar en blanco, porque también va a depender, van apareciendo más riesgos en el camino, va pasando más tiempo. Entonces, puedes ganar mucho más, efectivamente, pero también tienes muchos más riesgos en el camino, porque el periodo es bastante largo, o sea, desde el proyecto en blanco a la entrega final, cuando te van a entregar la propiedad, pueden pasar 2 años fácilmente. Entonces, va dependiendo de eso. Va dependiendo de tu capacidad de riesgo que tengas, si prefieres invertir en blanco o prefieres invertir en verde o definitivamente en entrega inmediata ya pudiendo ver la propiedad. ¿Alguna otra pregunta, Mario? No, pero ahí complementando lo que tú planteabas, quizás es importante mencionar que en el caso un poco para resumir también, en el caso de la compra en blanco, en términos prácticos no existe el permiso de edificación.
No obstante, hay que tener en cuenta que para llegar al permiso de edificación hay una serie de otros permisos que se tienen que emitir, aprobar y pagar antes, como incluso el permiso de remoción de escombros. Entonces, generalmente en esa etapa sí se tiene clara o se tiene una estimación de la fecha del permiso de edificación. Entonces, como bien decía Daniela, hay que considerar una serie de variables para poder tomar una buena decisión ahí. No quiere decir que no sea malo, obviamente va a depender de lo que yo quiero hacer, para qué quiero comprar el inmueble. Si estoy pensando en inversión, tengo que analizar variables que puedan detonar, ¿cierto?, la compra o que puedan detonar la demanda en ese sector. Hoy día, con todos los cambios que están sucediendo, ya sea por el impacto económico, incluso por los gustos que estamos adquiriendo dada esta etapa de cuarentena, ¿cierto?, hay que entender un poco qué variables son las que van a detonar la demanda de aquí a 6 meses más. Y en esos sectores conviene hoy día comprar en blanco. El tema es que hay una ganancia muy rápida en esas etapas cuando los proyectos son muy atractivos a la demanda. Por lo tanto, el precio es muy elástico. Y en esos primeros meses, cuando uno compra en blanco, uno puede tener ganancias bastante importantes, entre un 3 y un 7%. Pero no pasan todos los proyectos. Y como bien decía Daniela, hay un riesgo que uno tiene que mitigar con un buen análisis, y en eso nosotros les damos la asesoría. Claro, efectivamente, o sea, hay muchas aristas que pueden darse en el camino. Y dentro de esas también, ojo, complementando con lo que dijo Mario, es el tema de las tasas, ya las tasas de interés de los bancos o de las instituciones bancarias, o financieras, perdón, van variando. Ya en estos momentos como país estamos en una situación donde es súper difícil saber o prever qué va a pasar en el futuro. Hay muchas estimaciones muy positivas, pero sí existe un mayor riesgo comprando, por ejemplo, ahora en un proyecto en blanco que comprando en un proyecto de entrega inmediata. ¿Ya? ¿Seguimos entonces? Tengo otra pregunta. Ya. Dime. Porque respecto a la venta o la compra en blanco o en verde, en esas etapas me están preguntando cómo se evalúa financieramente a la persona, porque uno no gestiona la aprobación hasta el momento de la escrituración. Entonces, ¿cualquiera puede comprar en definitiva en verde o en blanco? Es una buena pregunta. Sí, buena pregunta. Va dependiendo de la inmobiliaria. Hay inmobiliarias que te permiten comprar, hay algo que se llama preaprobación bancaria. ¿Qué es una preaprobación bancaria? Es una preevaluación que realizan los bancos para la gente que está comprando en estas etapas, ya sea en verde o en blanco. ¿Y en qué consiste esta preevaluación? Te revisan, en estas preevaluaciones te revisan tu comportamiento de pago, tu historial de comportamiento de pago, tu historial de si tienes DICOM o no, y en base a eso entregan preevaluaciones, también en base a la renta. Pero estas preevaluaciones no sirven para el ahora, para el hoy. Hay inmobiliarias sí que no te piden estas preevaluaciones, pero va dependiendo de las condiciones que te ponga la inmobiliaria. Eso es muy importante. Pero yo recomiendo de todas maneras, si vas a comprar en blanco o en verde, que hagas estas preevaluaciones o preaprobación bancaria para saber cómo estás financieramente, cómo te ve el banco, cómo te ven las entidades bancarias, antes de tomar una decisión. Antes de comprar, primero preevalúate. Esto es muy importante. Te sirve a ti para saber cómo estás y qué te faltaría por corregir, aprovechando que vas a tener tiempo para poder hacerlo. Y no pillarte con la sorpresa al momento de la entrega de, hoy qué corto de renta, o pucha, tenía esta deuda que no me acordaba y no la solucioné. Entonces, yo lo recomiendo bastante. ¿Algo más, Mario? No. ¿Esto? Ya, No sigamos tenemos siguiendo. consultas ahora, sí. Ya, súper, sigamos. Un segundillo. Ahí sí. Ya, los tipos de financiamiento. No sé si les ha pasado o han escuchado cuando hablan de las distintas entidades bancarias o las distintas entidades de financiamiento. Para pedir un crédito hipotecario, está más allá de los bancos. Los bancos son solo una arista de las entidades que entregan este financiamiento hipotecario. Están los bancos, están las cooperativas de ahorro y crédito,
Ambas se rigen por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y están también los agentes administradores de mutuos hipotecarios, que son las hipotecarias, y las cajas de compensación y asignación familiar, que son las típicas cajas de compensación que nosotros conocemos. Dentro de este universo de instituciones que entregan hipotecarios, existen dos que se relacionan más con el tema de inversión, que son los bancos y las hipotecarias, o mutuarias. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Los bancos se rigen por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Por lo tanto, la deuda, cuando tú adquieres una deuda en el sistema bancario, te aparece en el registro de deuda. No así cuando tú adquieres una deuda en una mutuaria. ¿Ya? Cuando tú adquieres una deuda hipotecaria en una mutuaria, no aparece en el sistema bancario, porque el sistema bancario se rige por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y las mutuarias se rigen por la Superintendencia de Valores y Seguros. Entonces, esos sistemas todavía, hasta el momento, están aparte. ¿Ya? ¿Por qué digo hasta el momento? Porque existe, en la comisión existe una idea de poder unificar esta información. ¿Ya? Algo que no se ha dado todavía, pero está en planificación. O sea, es posible que de aquí a un tiempo más estas entidades estén en línea y esta información se pueda cruzar. ¿Por qué dejamos afuera las cooperativas de ahorro y crédito, como Copeuch o varias otras que existen? Básicamente por las tasas de interés. Las tasas de interés que ofrecen una cooperativa son muy elevadas para lo que nosotros buscamos, que es invertir. Pero también son una alternativa. Yo no las recomiendo para un tema de inversiones, pero sí, por ejemplo, si no tienes otra alternativa y andas buscando algo para vivir y los bancos te están cerrando las puertas, puede ser una alternativa también. También existen las cajas de compensación, que también otorgan créditos hipotecarios, pero esos créditos hipotecarios están orientados más que nada a temas sociales, ¿ya? Financiamientos sociales, de viviendas sociales. Entonces tampoco tienen el foco puesto en la inversión. Abajito les dejé unos links, que después Mario se los va a compartir por el chat, para que puedan revisar cuáles son las instituciones de cada una de estas áreas, ¿ya? Las instituciones financieras de los bancos y las cooperativas, y las instituciones que están acreditadas por los mutuos hipotecarios, ¿ya? Ojo, que no todas las aseguradoras o mutuarias pueden otorgar mutuos hipotecarios, solamente las que están inscritas dentro de la comisión. Entonces, por lo tanto, no son todas. Ahí abajito les dejo un link para que puedan revisar cuáles son. Ya. Siguiendo con los tipos de financiamiento, están los mutuos. ¿Qué son los mutuos? Porque siempre escuchamos de el mutuo endosable, el mutuo no endosable. Allá, un mutuo endosable son créditos hipotecarios otorgados por una institución financiera, ¿ya? Entonces, eso es un mutuo endosable. Y el mutuo no endosable son aquellos con garantía hipotecaria donde el banco financia el préstamo con recursos propios, ¿ya? Pero que no puede ser transferido mediante endoso. O sea que no puede transferir la deuda a otro banco. Esa es la temática, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú compras un crédito hipotecario, o adquieres un crédito hipotecario con un mutuo no endosable, la deuda siempre va a terminar siendo del mismo banco, y siempre vas a deber al mismo banco, ¿ya? En cambio, con un mutuo endosable, la deuda sí puede cambiar de dueño, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Dale. Perfecto. Ya. Otra cosa que ya no se ocupa mucho, pero todavía existe, por eso la voy a mencionar, que son las letras hipotecarias. Las letras hipotecarias pueden ser transadas por el banco en la bolsa de valores y ser adquiridas por este o un tercero, obteniéndose así los recursos que financian el crédito. Entonces son como... Las letras hipotecarias antiguamente se usaban mucho en Chile, pero ya se dejaron de usar bastante. De hecho, los bancos ni siquiera las ofrecen. Pero sí existen todavía en Chile. Son muy poquitas, pero todavía existen. ¿Ya? Tipos de tasa. Cuando vamos a comprar una propiedad, siempre nos tenemos que fijar cuál va a ser la tasa de asignación. Dentro de las tasas existen
tres tipos, ¿ya? Que va a depender también del tipo y el objetivo de inversión que nosotros queramos adquirir. Existe la tasa fija, que cuando nosotros contratamos el crédito, se establece la tasa mediante el crédito hipotecario, se establece la tasa durante todo el periodo de crédito. Ejemplo, si a mí yo voy al banco y el banco me da una tasa de 3%, esa tasa se va a mantener durante todo el periodo del crédito, que va a ser los 20 o 30 años que lo pidan. También existe la tasa variable. La tasa variable, si yo la adquiero al momento de solicitar el crédito, me van a dar la tasa menor, la menor tasa pizarra, o sea, la menor tasa que da el banco. Pero esa tasa puede variar y va a variar durante los 30 años de crédito. Entonces, puede subir o puede bajar. O sea, va a depender también del nivel de riesgo de cada uno. Y hay un mix entre las dos, que es la tasa mixta, que nos permite fijar los primeros años en una tasa fija y posteriormente en una tasa variable, ¿ya? Dependiendo de la institución donde se pida, pueden ser los primeros 3 o los primeros 5 años de tasa fija y posteriormente de tasa variable. Yo antes de elegir la tasa tengo que tener súper claro para qué quiero la inversión, cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es comprar departamentos para venderlos en unos años más, yo optaría por la tasa mixta porque es una tasa menor a la fija, pero no tan baja, o sea, no tan riesgosa como la tasa variable. Entonces, si yo voy a vender o estimo vender mi propiedad en 3 o 4 años más, puedo pedir una tasa mixta donde me van a fijar los primeros 5 años y luego, y antes de que se vuelva variable, yo voy a vender la propiedad, por lo tanto no voy a tener ese riesgo de variación. Ahora bien, si yo quiero tener esta propiedad que voy a comprar para invertir, la quiero tener durante 30 años para que, no sé, que quede para mi jubilación, por ejemplo, que quede para mis hijos, me conviene que sea una tasa fija, para mantener las tasas que hoy día actualmente están en el mercado, sobre todo ahora que las tasas están muy bajísimas, o sea, están bajas en comparación a lo que se da habitualmente. ¿Hay alguna pregunta, Mario? ¿Cómo vamos hasta ahí? Tengo una pregunta que un poco también se relaciona con lo que has estado planteando hasta ahora, que se refiere al multicrédito. Si puedes explicar un poco cómo se da esto del multicrédito y si es efectivo usarlo o no. Ya. El tema del multicrédito. ¿A qué se refiere con el tema del multicrédito? El multicrédito es comprar varias propiedades que se entregan en el mismo periodo y solicitar los créditos en distintas entidades bancarias al mismo tiempo. ¿Por qué actualmente se puede, y me refiero a la actualidad solamente, por qué actualmente se puede hacer esto? Es porque las entidades bancarias no están en línea. ¿A qué me refiero con esto? Si yo solicito un crédito en la entidad bancaria A, ya me voy a ceñir a bancos nomás, si yo solicito un crédito en los bancos, solicito el primer crédito en el banco A por 1000 UF y el banco A me lo aprueba, es probable también que el banco B me apruebe también por 1000 UF. Es probable, no necesariamente es así, pero es probable. Entonces yo me compro otro departamento con el crédito del banco B. Entonces, me compro el departamento 1 con el crédito, y pido el crédito en el banco A, y me compro un departamento 2 y pido el crédito en el banco B. Y lo hago al mismo tiempo. Después de esto, firmamos el set hipotecario, solicitamos la gestión de crédito, firmamos la escritura y recién 40 días después, esta información se sube a la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras y se repliega para los demás bancos. Es por esto que tenemos esa facilidad actualmente, esa brecha en el sistema, que podemos hacer esto que se llama multicrédito. Ahora bien, tenemos que considerar que el tema del multicrédito no estamos endeudando por 2 créditos hipotecarios. Entonces también tenemos que tomar eso en cuenta. Si bien es cierto, las propiedades a lo mejor las vamos a arrendar, y lo más seguro es que sea así, que las arrendemos, existe también un riesgo que no tengamos cómo financiar, que nos deje de pagar nuestro arrendatario, que también existen aseguros para eso, pero en el peor de los casos, que no tengamos cómo pagar esos créditos hipotecarios. Entonces,
mucho ojo con el cliente que va tomando esos créditos, y yo creo que tiene que ser evaluado personalmente. No se lo recomiendo a todos, ¿ya? A veces por abarcar mucho se aprieta poco, entonces yo creo que hay que verlo caso a caso, ¿ya? Dependiendo de cada cliente si es que puede o no realizar este tipo de estrategias que nos permite el mercado actualmente. Como dije, esto es un tema que hoy en día sí se puede, pero existe un plan en el futuro donde los bancos sí se van a encontrar en línea y ya no se va a poder hacer esto. Por lo tanto, si tú estás buscando un proyecto en blanco o en verde, yo no te recomendaría invertir en 2 propiedades al mismo tiempo, sino que más que nada poder hacerlo si es que pudieras. Primero hay que revisar el estado financiero de cada persona, y ahí te recomiendo asesorarte con un especialista, con un broker especialista en este tema, para ver si es factible que puedas hacer una compra múltiple. ¿Ya? ¿Ya, Mario? ¿Seguimos? Sí, sí. Tenemos además 2 preguntas que quisiera también responderlas en línea. La primera dice relación con el tema del multicrédito. Carla nos pregunta, ¿debe ser al mismo tiempo o puede estar desfasado en tiempo, años? ¿Cómo saber los bancos que no están en línea? Mira, acá yo creo que primero hay que entender que esta posibilidad del multicrédito es un vacío que tiene el sistema, ¿cierto? Por lo tanto, hay que considerar que este vacío en algún minuto puede modificarse. Entonces, y hay una variable de riesgo que no podemos controlar y que desconocemos en el tiempo. La intención de hacer el multicrédito es que los proyectos donde yo compro o el proyecto donde compro se entregue al mismo tiempo, por lo tanto hay otra variable de riesgo. Si yo compro en distintos proyectos, basta que uno de esos proyectos se atrase y voy a quedar fuera de la posibilidad de hacer el multicrédito. Entonces, hay personas que han comprado en 2, 3 proyectos y por diversas situaciones que se han producido a nivel local, ya sea de la comuna o situaciones particulares con el proyecto, se atrasa. Y eso implica que no puede efectivamente ejecutar el crédito hipotecario con las entidades que tiene pensado y se mete ¿cierto? En un zapato chino porque tiene que pagar las multas asociadas a la resiliación del contrato o tratar de ceder y ahí buscar otra forma. Por lo tanto, es una variable de riesgo que hay que tomar en cuenta. Lo otro que también es importante es que si yo estoy tomando la decisión de usar el multicrédito, debo definir un piso y un techo. O sea, tengo que ponerme variables de riesgo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a asumir un riesgo si compro 3 propiedades multicrédito, considerando que las variables de mercado a futuro son inestables? Quizá no me conviene. Nadie tenía previsto lo que iba a pasar en este periodo, y mucha gente que compró en multicrédito hoy día está con la imposibilidad de poder gestionar los créditos hipotecarios. Entonces, se puede utilizar, sí, pero requiere un análisis bien detallado detrás, y la recomendación va a ser, idealmente, comprar, no sobreapalancarse primero, y comprar en un solo proyecto más de una unidad si es que quiero hacer este multicrédito. Tenemos otro caso de María que nos consulta lo siguiente. Ella compró en blanco con nosotros en un proyecto que es para diciembre. ¿Cómo puedo aprovechar la baja tasa actual, dado que aún no puedo solicitar el crédito al banco? Eso es lo que ella plantea. Y acá un poco lo que nosotros estamos viendo, y algo que hemos comentado en los otros workshops, es que lo más probable, y por la tendencia que se está dando para poder impulsar la economía, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, es que se mantenga la baja en las tasas, y que el Banco Central siga, ¿cierto?, con una política agresiva, una política monetaria, pujando, ¿cierto?, para que las tasas se mantengan en cierto nivel. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros que va a suceder? Que van a aumentar las variables de riesgo en los bancos para poder otorgar los créditos hipotecarios. Por lo tanto, en tu caso, María, la recomendación es generar un plan de aquí a la fecha de entrega de tu proyecto para poder tener la situación financiera estable y que te permita acceder al crédito hipotecario. Y en eso nosotros también te podemos ayudar. La recomendación primero es que te evalúes, nosotros te podemos ayudar en eso, te evalúes en distintas entidades para ver cuál es tu posición actual financiera. Y en función de eso fijar un plan para ver qué nos falta, qué tenemos que mantener o qué debemos estimular. Por ejemplo, el uso de los instrumentos bancarios de manera ordenada es un plus. Entonces, si uno se propone hacerlo en este periodo, eso te va a jugar a favor para poder obtener esta posibilidad del crédito hipotecario. Sí. Eso, si quieres ahí complementar, Daniela, con Sí, estos temas. eso quería decir. Agarrando de lo que tú dijiste, el tema de preevaluar y ver cómo estás actualmente frente al escenario que vimos,
o el escenario actual que tienen los bancos, generar un endeudamiento positivo. ¿A qué me refiero con esto? Es ir moviendo tus tarjetas de crédito, tus cuentas bancarias, ir pagando en el momento oportuno, en el momento de la fecha que se indica, y esto te va a generar un endeudamiento positivo. Los bancos se rigen mucho, ojo, los bancos se rigen mucho para fijar la tasa en el riesgo del cliente. Ejemplo, si tenemos a mayor riesgo el cliente, mayor tasa. ¿Ya? La tasa pizarra es una, pero esa tasa pizarra tiene un rango hacia arriba y un rango hacia abajo, dependiendo de la evaluación del cliente. Si el cliente es menos riesgoso, la tasa que le voy a otorgar como banco va a ser menor. Al contrario, si mi cliente es de riesgo, la tasa va a ser mayor. Entonces, idealmente, para poder tener una tasa la menor posible, es tener el menor riesgo posible. Entonces, la idea es generar un buen comportamiento de pago, si es posible, aumentar tus ingresos, si no es posible, tratar de mantenerlos. En este periodo, ya que te van a entregar el proyecto a final de año, te recomiendo, sobre todo, vigilar el tema de tu empleo, que esté todo bien, y ir juntando la documentación, ¿ya? Porque la documentación igual es harta cuando uno va a solicitar los créditos hipotecarios, y tratando de juntar la documentación, y para eso es muy recomendable hacer, como dijo Mario, una preevaluación bancaria. ¿Ya? ¿Ya, Mario, seguimos? Sí, ¿Algo más? sigamos. Sí. Súper. Ya, chicos, los últimos son, les dejo esto último, que son tips de finanzas personales. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo mejorar o prepararme para poder invertir? Lo primero, ser responsable y puntual en mis compromisos financieros. Esto es súper importante. Como dije anteriormente, los bancos fijan la tasa en base al riesgo, y el riesgo se mide en base al comportamiento de pago, entre muchas otras cosas. Pero si podemos tener un buen comportamiento de pago, siempre nos va a jugar a beneficio. También es importante generar historial bancario. ¿A qué me refiero con esto? Generar movimientos en las tarjetas de crédito, generar movimientos en las cuentas corrientes, ayuda. Si ese comportamiento es positivo, nos va a ayudar, ¿ya? Entonces, si van a ocupar una tarjeta de crédito, preocúpense de pagarla a tiempo, de ir pagando a medida que van sacando las cosas. Este comportamiento nos va ayudando mucho. Lo otro importante, obviamente, tratar de no ingresar a ICOM. Eso es fatal, chicos. Por favor, traten de evitarlo lo más que puedan. Definir un objetivo financiero a escala. Muchas veces nosotros queremos comprar, no sé, nuestro horizonte, por ejemplo, puede ser comprarnos una casa en Las Condes, ejemplo. Pero actualmente a lo mejor no podemos, porque financieramente no nos da la renta, o no nos da la capacidad crediticia. Pero para poder llegar ahí podemos hacerlo, y podemos ir armando pequeños objetivos, para poder llegar a este gran objetivo. Entonces, por ejemplo, los objetivos financieros, me refiero a escala, es tal vez partir con un departamento de estudio de inversión, o 2, si puedo. Después tenerlos un tiempo, venderlos, poder producir más liquidez, volver a comprar con esa liquidez que produzco, y comprar otras propiedades más grandes, y después volver a venderlas y volver a comprar otras propiedades más grandes, cosa de poder juntar todo el capital que voy a necesitar para mi objetivo final. Pero tenemos que ser realistas para esto. Entonces, idealmente, ir haciendo la escala paso a paso, no apuntar directo al objetivo si es que no se puede. O sea, si se puede, idealmente. Si no se puede, ir generando estos pequeños pasitos que nos van a llevar a nuestro gran objetivo final. Otro tips importante es establecer un monto de ahorro mensual. Si eres de aquellos que todavía no tienen los ahorros para invertir en propiedades, y estás pensando en invertir, ya sea en el futuro o en entrega inmediata, idealmente empieza a generar un monto de ahorro mensual. Ordena tus finanzas. Es súper importante esto, ordenar las finanzas, saber cuánto es lo que uno gasta y cuánto es lo que genera en renta. Y en base a eso, fijar un ahorro mensual.
el ahorro no tiene que ser tan grande. Ya no se imaginen que el ahorro tiene que ser tan grande, no necesariamente. Va dependiendo de las evaluaciones. Tenemos proyectos con bono pie incluso, que pueden comprar sin necesidad de pie, pero igual vas a adquirir, vas a tener que pagar la reserva, vas a tener que pagar gastos operacionales que es dinero adicional que vas a tener que gastar. Entonces, idealmente, ordena tus finanzas y ve si puedes adquirir estas deudas o no. ¿Ya? ¿Ya, Mario? ¿Preguntas, chicos? ¿Algo más? No, no tenemos preguntas hasta acá. Ya. Mario, hablemos un poquito. Bueno, la idea era hacer un ejercicio práctico. No sé cómo están los chicos, si quieren hacemos un ejercicio práctico para ver más o menos, simular un poquito la compra que sería un departamento, ver cómo tendríamos que hacerlo. Cuánto nos quedan las finanzas, cuánto es lo que habría que pagar de pie, de reserva. O lo dejamos hasta aquí. ¿Están muy aburridos? ¿Están durmiendo? Vamos con el ejercicio y después les damos el espacio para que hagan algunas consultas, ¿te parece? Súper, Dale. estupendo. Ya, dame un segundito. Los dejamos invitados nuevamente para las próximas semanas porque vamos a estar hablando de algunas zonas en particular para poder comprar. Entonces van a poder incluso conocer algunos aspectos, incluso demográficos. Tenemos ahí algunos estudios o información que sacamos del censo del 2017. También información que hemos sacado de otras fuentes, todas confiables. Tenemos algunas estadísticas de GFK IMAR o de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces la idea es poder ir también monitoreando y entendiendo qué es lo que está sucediendo en cada comuna y qué es lo que podría suceder post pandemia. Y además ahí la idea es ir presentándole algunas características en cada una de esas comunas. Vamos a estar presentando Santiago Centro la próxima semana, vamos a repetir el de Macul, que bueno, fue bastante bien con ese y tuvimos muchos interesados. Y también vamos a estar compartiendo una experiencia personal también como inversionista de parte de uno de nuestros brokers. Y ahí el mensaje un poco contarle todas las vivencias o las peripecias que le tocó pasar hasta entender bien cuál es este modelo de compra ¿cierto? Y generación de patrimonio a través de los inmuebles. Claro. ¿Cómo vas, Daniela? ¿Quieres compartir un Excel? Dame un segundillo. Vale. Ya, déjame ver si... Ya. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, estupendo. Sí. Ya, aquí tenemos un ejemplo, ya, de un departamento, de un dormitorio, un baño, en el proyecto Avenida María. Y ya, este proyecto se entrega para para el primer semestre de 2021, Mario. Exactamente. Acuérdame. Exactamente. Está para el primer semestre de Excelente. 2021. Ya. Entonces, vamos a ponerlo de ejemplo. Tenemos un departamento, un dormitorio, un baño. Lo vamos a tomar como si fuera un departamento de inversión. Denme un segundito. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a poner el valor de UF de hoy, que es 28.667. Perfecto. Este proyecto está con una promoción que se paga la mitad de la reserva. Por lo tanto, el valor de la reserva, antes de 250.000 pesos, ahora tendríamos que pagar 125. Para las cuotas pie, para las cuotas que tenemos actualmente para pagar el pie, son 28 cuotas en total, que serían 10 cuotas antes de la promesa y 18 cuotas con tarjeta de crédito. Entonces, tenemos que el valor de la cuota, o sea, suponiendo que vamos a comprar con este proyecto, tiene un bono pie del 10%,
Por lo tanto, podemos poner el otro 10% de pie, solamente el 10% de pie, y sacar un crédito hipotecario por el 80%. Entonces, así tenemos el beneficio solamente poner menor capital, un capital más chiquitito. Entonces, para esto, vamos a hacer el cálculo de el valor del pie que vamos a poner, que sería el 10%, ya que el otro 10% lo va a cubrir el bono pie. El número sería un pie de 6.728.000. El valor de la cuota va a ser de, al pie le descontamos el valor de la reserva, que se abona, y lo dividimos por la cantidad de cuotas, que en este caso son 28. Nos queda un valor de cuota de pie de 235.000 pesos. Eso es en el caso que no tengamos ningún ahorro, chicos, ¿ya? Ahora, si tenemos unos millones ahorrados ya y podemos ponerlos para bono, el valor de la cuota obviamente nos va a bajar mucho más. El valor del dividendo, y este es un detalle que les voy a enseñar, ¿ya? Un truquito que les va a ayudar mucho, que para ver cuánto voy a tener que pagar de dividendo, o para poder hacer el cálculo de dividendo. No sé si se ve, Mario, ¿dónde estoy? ¿O solo se ve el Excel? Solo se ve el Excel. Ya. Dame un segundito. Hay una página que les voy a mostrar ahora, que es simulador de hipotecario, ¿ya? Que este es de CMF, y nos permite, y esto está con la información de los bancos al día, con las tasas más o menos, las tasas establecidas de los bancos, o las tasas que informan los bancos, tasas pizarra. Entonces, así podemos hacer una simulación más real de lo que es con la situación actual y las tasas bancarias. Entonces, sabemos que vamos a solicitar el 80% del valor de la propiedad. La propiedad en este caso cuesta 2.347 UF. Si solicitamos el 80%, estaríamos solicitando un crédito por 1.878 UF aproximadamente. Entonces, ingresamos aquí 1.778 UF, que es el monto que vamos a solicitar. Ponemos aquí el valor que lo vamos a solicitar en unidades de fomento. Tipo de crédito, ponemos cualquiera para poder mirarlo mejor. Tipo de tasa, voy a poner cualquiera para que puedan ver las diferencias. Y el tiempo o el plazo en años de la solicitud del crédito hipotecario. Entonces, vamos a poner 30. Me dice, instituciones que entregan este tipo de crédito. Vamos a seleccionarlas todas para poder hacer un comparativo. Entonces, ¿qué me aparece aquí? Me aparece, usted está simulando un crédito de las siguientes características, de 1.778 unidades de fomento, ya a un plazo de 30 años. El dividendo mensual, que me estaría quedando, el más bajo que me aparece acá, es de 216.000 pesos con una tasa de un 2,93 a una tasa mixta. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos que lo que era una tasa mixta? Esta tasa me va a durar, en el primer periodo va a ser fija a 2,93 los primeros años, y después va a pasar a tasa variable. Entonces sería el Banco Scotiabank con un mutuo no endosable de 216.439. Entonces yo tomo esto y hago un comparativo, me voy a regresar. Me voy a regresar al Excel. Y voy a saber que mi dividendo va a ser igual a aproximadamente 216.000 pesos. Mi valor de arriendo, mi canon de arriendo para este departamento en el sector es de 280.000. Por lo tanto,
el margen de utilidad mensual que me va a generar es de 63.000 pesos. ¿Ya? Esto es súper bueno y esto es súper importante. ¿Ya? Entonces, el valor de arriendo, que era la condición que habíamos visto anteriormente, debe quedar mayor al valor de dividendo, por lo tanto me queda un margen mensual positivo. Esto es súper bueno. ¿Ya? ¿Mario? ¿Mario? Sí, acá estoy. Mira, Ya. tenemos un espectador que nos hace una consulta ¿Sí? y complementa un poco esto también, porque él quiere aclarar la diferencia entre blanco y verde. ¿Vale? Y lo primero ahí es mencionarle que la principal diferencia, la diferencia legal o práctica, es el permiso de edificación. Si no tiene permiso de edificación está en blanco, si ya lo tiene está en verde. En términos económicos o financieros hay una diferencia que generalmente se produce en aquellos proyectos que estando en blanco son muy atractivos para la demanda, digamos. Entonces, en términos prácticos, yo puedo ganar cierta diferencia de precio al comprar en blanco, dependiendo la demanda que tenga el proyecto, y en verde, en ese caso la pierdo, porque ya estoy comprando fuera de ese plazo. Eso no quiere decir que no tenga alguna ganancia al comprar en verde, también puede ser, puede existir, ¿cierto? Pero tiende a ser menor. Eso en términos generales. Y en este caso en particular que plantea Daniela, hay que mencionar que este proyecto, bueno, tiene el tema del bonopié, ¿cierto? Que es esta posibilidad de inflar el precio y eso me implica un sobreapalancamiento y tiene un efecto directo en el dividendo. No obstante, ahí yo tengo que, obviamente, buscar el equilibrio. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy día? Quiero tener este sobreapalancamiento pensando en pagar un dividendo mayor y a lo mejor usar el capital que tengo en otra inversión, o a lo mejor no dispongo de ese capital para pagar el pie y me conviene sobreapalancarme usando este bono pie. Entonces, también en eso nosotros los ayudamos y obviamente se pueden contactar con Daniela para poder tener claridad de cómo opera en este proyecto en particular. Claro. Así es, Mario. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera comentar algo más? ¿Estamos todos bien, Mario? Sí, estamos con las preguntas y la invitación nuevamente a que se puedan poner en contacto contigo o con Raystock, ¿cierto? Para poder pedir más información y evaluar proyectos. Hoy día nosotros tenemos casi 50 proyectos dentro de nuestro portal. La invitación es que revisen ahí lo que les pueda interesar y sobre eso nosotros obviamente le vamos a dar toda la asesoría que no tiene que ver solamente con el proyecto, sino que tiene que ver con un montón de factores como el emplazamiento, los elementos socioeconómicos, el impacto en el profit de arriendo de dividendos, la plusvalía proyectada, efecto metro en el sector, etcétera, etcétera. Entonces ahí todo nuestro equipo está con todas las ganas y el ánimo de poder prestar una buena asesoría y entregar la mejor información. Esperamos que lo que sucedió ahora, digamos, este taller esté en esa línea y hayan podido aclarar sus dudas. Así es, Mario. Bueno, obviamente, adicionando a lo que dice Mario, es recomendable, chicos, que vean un asesor, ya, métanse en la página de Raystock. No solamente yo, somos muchos los brokers que estamos totalmente capacitados para contestar todas sus preguntas, ya sea que quieran comprar ahora o quieran comprar en un futuro, siempre asesórense con alguien responsable y alguien que sepa el mercado. Son muchas aristas, muchas cosas más que lamentablemente por un tema de tiempo no es posible poderles explicar todo, pero por lo mismo les recomiendo inscríbanse, pidan la asesoría, consulten, respondan todas sus consultas y vean sus casos particulares, sus estados financieros actuales con un asesor profesional. ¿Ya? Ya, chicos, bueno, gracias por la audiencia, espero que les haya aclarado muchas dudas y espero nos podamos poner en contacto con algunos de ustedes más adelante, ¿ya? Gracias Daniela. Sabes que tenemos una última consulta y aprovechamos de responderla porque nos consultan si al margen se le debe descontar los impuestos. Mira, si tú estás recién invirtiendo y comprando propiedades, la recomendación es que uses la franquicia tributaria del DFL2, que te permite inscribir 2 propiedades bajo esta franquicia, digamos, y que exime el impuesto a la renta. Por lo tanto, estarías exento de impuesto considerando solamente 2 propiedades. Si piensas desarrollarte como inversionista con más unidades, obviamente ahí la figura es distinta y la recomendación es revisar el caso ya de manera particular para poder entregar una asesoría también más específica. Gracias por las consultas y lo dejamos invitados para la otra semana, les vamos a estar avisando por redes sociales. ¿Vale? Así que todo bien. Muchas gracias y que descansen. Buen fin de semana. Chao, chicos, un abrazo virtual para todos.